Bueno, están todos. Hola a todos, hola a todas. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, Pablo. Buenas Buenas noches. noches a todos. Acordate lo de los micros, Gaby. Dale. Bueno, ¿empezamos? ¿Ya vamos empezando? Bueno, buenas noches a todos. Vayan cerrando, por favor, los Bueno, micrófonos. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Cerramos los micrófonos, por favor, así no se meten los ruidos y podemos conversar. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio al tercer encuentro del ciclo de este año, del ciclo de cine y psicoanálisis número 15. Nos acompañan el artista visual Eduardo Estupía y la psicoanalista Gloria Axman, que ya es amiga de la casa hace tantos años. En principio voy a recordar, después lo escribimos en el chat, que la semana que viene nos volvemos a encontrar 30 de septiembre, esta vez hay una excepción, así que es último viernes del mes. Vamos a conversar sobre Blue Jasmine de Woody Allen y nos van a acompañar Javier Dolte, dramaturgo y director de teatro, y Marita Manzotti, psicoanalista. La presentadora va a ser Romina Martínez y Alejandra Antuña coordinará la mesa. Bueno, hoy vamos a conversar sobre Fuerza Mayor, Tourist, de 2014, una película sueca dirigida por Ruben Östlund. Ha recibido en la sección Un certain regard en el Festival de Cannes de 2014 el premio del jurado. También se proyectó en la sección Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto y ha sido seleccionada como la entrada de Suecia a la mejor película extranjera en los premios de la Academia en su entrega 87. Bueno, vamos a dar inicio, voy a hacer un comentario sobre la película. La película comienza con una familia que llega a un centro de esquí. Les Arcs es la estación de esquí en que se desarrolla, donde fue filmada. Al inicio están las fotos de una familia tipo, modelo, idílica, bella y feliz. Una familia que será objeto de la trama del film, formada por un empresario, Tomás, su esposa Eva y sus dos hijos, los niños, durante este viaje de esquí en los Alpes franceses, al que le destinan 5 días. Voy a señalar lo que considero algunos hitos del film y que hacen a la historia principal. Corriendo con las botas. Es en el segundo día, en el restaurante donde la familia se dispone a almorzar, que sucede algo que dicen es parecido a una avalancha, tiene lugar. Es una imagen muy impresionante y muy bien lograda, a mi gusto. Y la avalancha se detiene antes de llegar al restaurante. Ellos, los que están ahí, quedan sumergidos en el humo de la nieve y se pierden de pronto, queda todo en blanco, se pierden las coordenadas de tiempo y lugar, y el hombre y padre de la familia del que se espera una respuesta no está, se escapó, salvó su vida sin olvidar el celular y los guantes de esquí. Un caos sale a la superficie. Eva, la protagonista, dirá: de pronto se hace evidente que algo malo pasa. Bueno, hay que decir que no es una situación tan excepcional como parece. Estos hechos son bastante frecuentes,
habitan consultorios y son objetos de chismes y comentarios. Y justamente el director nos cuenta en una nota que la idea le vino por una anécdota que no ha podido olvidar. Se los voy a leer. Él dice, una pareja sueca, amiga de él, estaba de vacaciones en Latinoamérica. Durante una excursión, un grupo de hombres armados apareció y empezó a disparar. El marido reaccionó por instinto y se puso a cubierto, dejando a su mujer totalmente desprotegida. De vuelta a Suecia, y cuando se tomaba un par de copas, ella contaba la historia una y otra vez. Era, dice, superior a sus fuerzas. Esta escena lo inspira para realizar esta película. Bueno, en el tercer día, ante la insistencia del padre del niño, declara, el niño, el hijo, tengo miedo de que vayan a divorciarse, dice. Bueno, no es difícil interpretar ahí una sentencia. Hay causal de divorcio. Bueno, antes de lanzar esta conversación, propongo una pregunta que mueve la película, que es una pregunta ética ante una situación extrema. ¿Cómo actuar con el propio ser? Decía Lacan en relación al analista, pero lo podemos traer esta cita. Salvarse a sí mismo a expensas de los otros, pulsión de autoconservación, impulso primitivo, dice el amigo invitado, ¿no? La pareja esa que es amiga de él, el señor, quien oficia de psicólogo, no de psicoanalista. Bueno, es interesante cómo ubica él la función del sujeto como diferente de la función del héroe. Dice, la figura del héroe es el enemigo. En situaciones terribles portamos el mandato de realizar actos heroicos. ¿Cómo ser heroico ante la muerte? Dice. Y es el mismo que presta argumentos queriendo colmar de sentidos allí donde se perdió toda referencia. Estando fuera de peligro, dice, podría socorrerlos. Y en una escena, a mi gusto hermosa, se despliega la discusión en la cama de esta pareja amiga. Él quiere entender si se trata de una diferencia sexual o una diferencia generacional. La chica veinteañera dice que hay tipos de hombres que responden al hecho de una manera similar y se trata de una brecha generacional. La joven entiende que ella accionaría igual que Eva. La catástrofe se hace discurso. Si bien la pregunta es ética, esto es, ¿cuál es el acto subjetivo frente a la contingencia? Las respuestas que dan son morales. Siempre obro bien y me preocupo por mi familia. Tomás es un padre, un hombre pulcro, ordenado, detallista, no tolera las manchas, miente para ocultarlas, finge llorar, es tramposo, es infiel, es patético, ¿no? Estos son los epítetos que él da. Víctima de sus propios instintos, habla de sí en tercera persona y así introduce otra figura de interés para nosotros y para el psicoanálisis, la víctima. Tomás pone de manifiesto que la lógica del sujeto, el que nos atañe, el sujeto barrado, el sujeto del inconsciente, víctima y victimario comparten la misma sustancia, así como el héroe y el villano son uno y lo mismo. En tanto se juegan en la coordenada especular A', donde se desarrolla el yo imaginario. Si el desastre que se produce en la naturaleza con esa inminencia de la avalancha es un evento material, quiero decir, trayendo un poco
los conceptos de un historiador argentino fallecido, compañero, amigo, Ignacio Leucovich. Él decía que la catástrofe es el correlato subjetivo de un evento material. La película revela esos hilos tan frágiles que conforman y unen a una familia. Él tendrá su propia avalancha. Y ella en un momento dice que seguirá apostando a él como hombre y a él como padre, que le dará la chance de ofrecerse como guía, ¿no? Los hombres no saben conducir. Es la escena final, ¿no? Donde uno se pregunta si nace una nueva historia. Se oye ahí la alusión a la crítica del patriarcado, ¿no? Los hombres no saben conducir, y una interpelación constante a los lugares que hombres y mujeres ocuparon en el sistema social tradicional. Por último, es una cosita chiquita en un capítulo de Seinfeld denominado Fire, no sé si lo conocen. George es protagonista de un suceso similar. En clave de comedia, narra la situación en ocasión de un cumpleaños del hijo de su novia. Se pelea con el payaso, dialoga con la suegra que acaba de conocer, y de repente siente olor a quemado, va hasta la cocina y ante la emergencia del humo sale corriendo y les pasa por arriba a todos para salvarse. Bomberos, ambulancia, todos lo quieren linchar y él va a dar excusas pertinentes. Necesitábamos un líder, dice, que nos indicara el camino. Si yo moría, se perdería toda esperanza. Los héroes son tratados como villanos, dice. Todo fue apariencia para el ojo inexperto, dicen los acusados, ¿no? Todo fue apariencia. Cuando salí corriendo, no los estaba dejando atrás. Arriesgué mi vida para despejar la salida. Y el bombero le pregunta, ¿cómo puede vivir consigo mismo? Y su amigo Jerry lo va a interpelar. ¿La tiraste a ella también? ¿La tumbaste?, le dice. Y él le contesta, y también a la madre, le pisé el brazo. Ella debería elogiarme por tratar a todos igual. ¿Qué pasa hoy día con el adagio, las mujeres y los niños primero? Bueno, como señalara mi compañero Lionel Reichwood en la presentación, la figura jurídica de fuerza mayor se diferencia del caso fortuito, que a veces en una situación tienden a confundirse y se las asimila. El caso fortuito se refiere a lo imprevisible, efecto del azar, accidente o contingencia inesperada. Y la fuerza mayor alude a lo irresistible, a lo que en términos aristotélicos llamamos necesidad. Se presenta de modo irrevocable e ineludible. El colapso de la capacidad de procesamiento simbólico es un acontecimiento que se instituye cuando sobreviene algo en exceso cualitativo respecto de una estructura. No le alcanza a la estructura con sus recursos para procesarlo. Requiere un movimiento suplementario, hay que inventar otra cosa. Entonces, ante una catástrofe, que es la alteración del orden regular de las cosas, se pierde la capacidad simbólica para poder operar. Y también, como decía Lionel, hay una interrupción que atraviesa las coordenadas simbólicas, develando un real y exigiendo una intervención subjetiva y singular. Susan Sontag dice que el cine es una especie de pan-arte. Puede utilizar, incorporar, engullir virtualmente, comerse cualquier otro arte, novela, poesía, teatro, pintura, escultura, danza, música, arquitectura. Bueno, hoy nos acompaña Eduardo Estupía, que nos va a ayudar a pensar el arte en relación con este film. En tanto el objeto artístico nos transforma,
veremos con él en qué nos modifica. Si lo hace esta película, si lo hace, que tiene muchas aristas de abordaje. Él es artista visual, expone local e internacionalmente desde 1972, con obra en museos y colecciones nacionales y foráneas. Ha participado como jurado en una gran diversidad de premios y certámenes y habitualmente escribe reseñas y textos curatoriales en catálogos, publicaciones y medios locales. Y según tenemos conocimiento, es amante del cine, la caricatura y con una relación estrecha con la literatura y sus autores. Gloria Axman, como ya dije, amiga de la casa, es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la AMP. También es docente en la Universidad de Buenos Aires, es docente responsable de la carrera de especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica, y ella nos va a conducir por su lectura del film en ese encuentro con el real que implica el efecto imprevisto y su despliegue singular. Le damos la palabra a Eduardo, si les parece bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu introducción, Gabriela. Y yo solo quería decir algo en relación a empezar diciendo algo en relación a Fuerza Mayor, que lo leí simplemente en el cartoncito, en el cartelito que tiene Cinefilia Malversa, antes de arrancar la película, que dice que Fuerza Mayor es una figura jurídica, además de lo que vos contaste, es una figura jurídica que no hay reclamo posible. Es decir, cuando el fenómeno es de fuerza mayor, cualquier institución en la que vos estés y que sufra algún tipo de accidente, llega, como es en este caso, una especie de accidente natural, que después habrá que ver como si es en realidad un efecto de las explosiones inducidas mal hechas, que de algún modo la película narra, pongámosle. Pero fuerza mayor es como no hay reclamo, ¿no? En el sentido de que si sucediera así, no hay reclamo en el sentido de la responsabilidad digamos, de esa empresa o lo que fuera, ¿no? Bueno, no importa, dice así nomás. Entonces yo también, cuando me di cuenta que la película que yo creía que no había visto, que era Turista, se llamaba Fuerza Mayor, que sí había visto, veo que está bien que se llame, que tenga esos dos títulos, Turista y Fuerza Mayor, porque de algún modo la cuestión del turismo es una especie de código y también de ordenamiento, ¿no? Digamos, ¿no? Hay como rituales turísticos y hay lenguajes turísticos y hay como intercambios turísticos. De hecho, la película empieza con un idioma que no es el sueco. La primera frase es el francés, que es cuando en la primerísima secuencia, como vos dijiste, la secuencia de las fotos, es cuando están posando para una foto con alguien que es una especie de, no sé si es uno de los que está esquiando, un guía, que les habla en francés y después en inglés. De hecho, el idioma turístico, el idioma de la conciliación y el idioma de la convivencia feliz en esos días, en esos 5 o 6 días, es el idioma inglés, excepto cuando, y tanto es así que cuando la primera noche de la conversación entre las dos parejas, cuando ella dice por primera vez, no, pero vos te escapás, dice algo así, ¿no? En la conversación muy amable con la pareja que acaban de conocer, ella dice por primera vez, creo, si no me acuerdo mal, bueno, pero vos te escapaste, digamos, te saliste rajando, digamos, se lo dice en inglés. Y empiezan a hablar un poquito en inglés. Y él se ríe y dice, no, me parece que no, me parece que estás equivocada. Sí, no, todo es muy así. Vos te escapaste, yo no me escapé. Hasta que se empieza a poner serio, la otra pareja se empieza a poner incómodo y pasan al sueco, porque ahí están hablando en serio. Y ya la pareja, otra, no tiene por qué enterarse de la amiga de esa conversación que se va a poner bien espesa, ¿no? Es decir, en algún momento saltamos del orden muy amable, superficial, fluido, cotidiano del turismo a un orden medio desordenado, que es el orden de los discursos de la pareja, ¿no? Que, como vamos a ver después, se ponen bien en crisis, ¿no? Entonces, ahora bien, por otra parte, yo veo la película, la había visto antes, pero aún así, la secuencia de la luz, espera que lo anoté, ya lo tengo. La secuencia de la luz es cortísima. Digo secuencia, es un plano, ¿no? Un plano fijo.
La avalancha creo que transcurre al minuto 11 y 25 segundos de la película. Los 10 minutos anteriores ya sirvieron para localizar esta cuestión de el ambiente rutinario, feliz y rutinario de las vacaciones, de la foto. Nunca más vamos a ver después, tan cerca en el plano, la familia, excepto parcialmente, ¿no? Es decir, digamos, la familia como una especie de ícono se ve solamente en las primeras fotos de la primerísima secuencia y en las fotos fijas que vos mencionabas, ¿no? Después siempre la vamos a ver parcializada en el plano, ¿no? Es decir, y además, de una manera muy diversa, está muy bien usado el CinemaScope, en muchos sentidos, ¿no? Que después avanzaré rápidamente sobre eso. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que la secuencia de la luz, o de la avalancha, yo la vi una vez sola, como viendo por segunda vez la película, ¿no? Pero todo el tiempo planteaba el conflicto en la película. Yo tenía ganas de volverla a ver cuál era la verdadera actitud, si correspondía, en todo caso, la actitud de este señor, de Thomas, al reproche, ¿no? A la magnitud del reproche. Entonces digo, no, pero yo no debo volver a verla, porque nadie la vuelve a ver. Es decir, no hay por qué volver a ver como si uno fuera un juez o un abogado. ¿Por qué debería volver a ver yo algo cuyo conflicto está sostenido por cuestiones discursivas? Por supuesto que van a ser éticas, van a ser conceptuales y van a ser morales, pero son discursivas, dado que son interpretaciones de un momento. Entonces yo digo, está bien que no la vuelva a ver. Más aún, en un momento dado, los protagonistas la vuelven a ver, porque en la discusión, en un momento dado, la ven en el celular. Y yo pensé, uy, ojalá que no la muestre, ojalá que no la muestre. Porque si la muestra, si la vuelve a mostrar, nos está poniendo a nosotros en una posición de juicio moral. Y me parece que la película es más pesada que eso. La película no te impide que uno se coloque en una posición de juicio moral, al menos desde las coordenadas de mostración de los hechos que la película propone. Quiero decir con esto, cuando vos lo describías, Gabriela, en tu manera de leer la película, habías establecido una especie de... habías compartido el punto de vista no de la víctima, sino del victimario. ¿En qué sentido? En el sentido de que a vos me parecía que dabas una lectura como del reproche, ¿no? Es decir, de que efectivamente este señor se rajó, digamos, ¿no? Y le importó un pito sus hijos y su mujer, ¿no? Para peor aún, digo, para más abundamiento, todo el tiempo durante la avalancha, el chico grita, papá, 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 papá. Es decir, que imaginariamente, simbólicamente, arquetípicamente, hay un eje, hay un reclamo a una figura que aparece en momentos de mayor emergencia, ¿no? Por supuesto puede aparecer después, pero, por ejemplo, hay otras dos situaciones en la película que son también, vamos a decir, inesperadas y que podrían haber sido más graves. Una es cuando se pierde ella, que se pierde en el medio de la tormenta esa de nieve. Encima, él ha dicho ya en la primera secuencia, no pasa nada, está todo controlado, antes de la primera avalancha. La segunda vez se pierde ella y ella dice, no pasa nada. Él dice, no pasa nada. O sea que él todo el tiempo tiene una especie de conciencia peculiar acerca de cómo son las cosas y después las cosas van por su cuenta, ¿no? Bueno, pero él ya 2 veces dice eso. Y la tercera situación de crítica es la del ómnibus, ¿no? La del ómnibus Excursiones. Que efectivamente, como vos decís, como dijiste que cierra la película con una frase, vos dijiste que... sí, que los hombres no saben conducir. Claro. Bueno, y es importante por lo siguiente, la película es del 2014. No estaba todavía tan puesto en la consideración, digamos, ideológica más o menos universal, la cuestión del género, todavía, ¿no? Quizás sí, yo no recuerdo la virulencia en cuanto a la militancia de género que ahora hay en el 2014, por un lado. Entonces, efectivamente, ahora uno no puede sino leer esa frase como una especie de remota génesis de una construcción.
un germen de un reproche perfectamente válido, que no se notaba tan agudamente en ese momento. Ahora lo notamos muy agudamente, como creo que también notamos muy agudamente la actitud de él, ¿no? La actitud de él, ¿no? Entonces, a ver, me parece que la película trata de construir un punto de vista, vamos a decir, equidistante, aún sin eludir los reproches, porque todo el tiempo hay datos, vamos a decir, que de algún modo, entre comillas, condenan el comportamiento de él, ¿no? Vamos a decir, en un sentido de lo que hay, de la actitud que habría que asumir en una circunstancia parecida, ¿no? En hipótesis, no importa. La película me parece que construye una especie de sistema, uno diría cartesiano, para que el espectador pueda, en todo caso, elaborar una especie de hipótesis y si quiere un juicio, pero la película no aporta demasiada data si uno quiere hacer de abogado defensor o de juez de una determinada conducta. Lo cual no significa, me parece, que la película no tenga contenido, al contrario, me parece que tiene por eso mismo un contenido ético más complicado, que no es en todo caso la ética del juicio, es más bien una ética del comportamiento y una ética, claro, una ética del comportamiento, y donde de algún modo se empieza a analizar, cuando vos dijiste, que hablaste del sí mismo, de qué es el sí mismo, si ese sí mismo es cognitivo, subjetivo. Yo no hablé del cinismo, ¿eh? Vos dijiste que, no, vos citaste a Lacan, me parece, que dijiste en una de las primeras frases. ¿Cómo actuar con el propio ser? Es lo único que cité de Lacan, ¿no? Pero vos dijiste sí mismo, vos dijiste algo de, está bien, vos dijiste algo de sí. Hablé de patetismo, pero lo cité al protagonista. Él dice, soy patético. Está bien, porque está bien. Lo que pasa es que, de nuevo, yo creo que hay como una construcción discursiva, autorreferente en algunos casos, de él sobre todo, porque él se siente interpelado. Entonces, yo, de una manera también que podría ser interpretada como hipócrita, se victimiza, empieza como a devaluarse frente a una devaluación general. Él dice, bueno, ya que me devalúan, me redevalúo como para evitar, claro, digo, si yo digo lo peor de mí, los que digan los demás pierde cierto valor de reproche, ¿no? Dado que yo estoy diciendo lo peor posible, digamos, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo me parece interesante porque, de nuevo, sería un autoanálisis, por decirlo de algún modo, sobre un comportamiento ético universal y no sobre el comportamiento específico de ese momento, que es el que le reprocha a todo el mundo. Es decir, la mujer le reprocha un comportamiento específico y después hasta es capaz de perdonarlo, ¿no? Pongámosle, porque dice en algún momento, bueno, y también, de algún modo, ella, más allá de los momentos más virulentos, después cuando él entra en crisis, digamos, ella está como que se le ha pasado un poco el momento de mayor furia o de mayor reactividad, digamos, ¿no? Pero yo quiero decir, perdón, quiero volver un poco a la gramática de la película, que a mí me parece muy importante. Paula. Me parece que la película trata de, inclusive hasta te diría geométricamente, de proponer una especie de plataforma donde el espectador pueda estar equidistante de cualquier reacción taxativa frente a ninguno de los personajes, ¿no? Como diciendo, la única manera de poder pensar esto es no adherir del todo a ningún discurso, ni a favor ni en contra, ¿no? Porque es más complejo que eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no obstante hay como pequeñas trampas, porque de algún modo, en fin, digo, por ejemplo, cuando él entra en crisis, no hay un solo plano cercano de él, de Thomas. Los planos más cercanos de Thomas son planos medios, como son los de ella, pero ella, la mujer, tiene planos mucho más peculiares, singulares y significativos de ella en planos medios, y no tanto él. Cuando él, por ejemplo, entra en la peor crisis, cuando llora y se quiebra, está en un plano muy lejano, ¿no? La película no propone que nosotros nos simpaticemos de ninguna manera con el momento más crítico de la subjetividad de ese personaje, ¿no? Porque no quiere que ciertos datos de la ficción y del enhebrado de la evolución de los hechos nos influyan demasiado, ¿no? Del mismo modo que toda la película es muy cartesiana, está dividida en las 6 jornadas, y además la geografía de la película es
muchas veces es muy simétrica. De repente, los paisajes son más bien de atravesamiento de la panorámica, pero después está, cuando salen en el túnel, es completamente simétrico. Hay una especie de ordenamiento fanático, donde no hay nada en la película que permita que nos aproximemos demasiado fuertemente a la subjetividad de ninguno de los personajes. Entonces me parece que para mí lo más interpelador de la película fue justamente esa equidistancia. Como diciendo, habitualmente el cine es catárquico, ¿no? Es decir, se cargan las tintas en una dirección o en otra para que, con alguna conclusión, que puede ser al final o en algún momento de la película, o en algún punto nodal de la película, se resuelve el problema. Acá el problema no se resuelve, porque es más complejo que los hechos y es más complejo que los juicios, ¿no? Es decir, me parece que la enormidad del asunto excede el juicio, pero no excede el interrogante ético. Porque el interrogante ético no tiene tanta temporalidad. El interrogante ético se sostiene aunque resolvamos el hecho. Es como decir, un tipo es sospechoso de haber cometido un crimen y confiesa. Entonces se termina el problema, pero queda abierto el interrogante ético de por qué lo hizo, digamos. Claro. ¿No? Entonces, a su vez, yo creo que también me parece que uno podría examinar cómo es la relación entre instinto, conciencia, uno diría carácter, instinto, conciencia, carácter y uno diría ética social, porque una cosa sería el quiebre de él, lo que él no hace vulnera la ética social y también vulnera la ética existencial, es decir, una ética que excede las relaciones sociales que él pueda tener, inclusive su propio matrimonio. Por eso también me parece bastante significativo en la película esto que digo de esa especie de ordenamiento equidistante para establecer un punto de vista, como el hecho de que, a lo mejor en otro tipo de proposición cinematográfica, el matrimonio se hubiera roto solo con el hecho de que él se raja de las escenas. No obstante, se recompone. ¿Se recompone por qué? Porque la película tiene, me dirían alguien en broma, sí, claro, se recompone porque tiene que seguir la película, no va a terminar ahí. Bien, no, pero podría haberse narrado eso con una especie de enormidad de virulencia que en una progresión se hubiera producido una ruptura, como dice el chico, tengo miedo que se separe. Porque existe la hipótesis de que eso va a generar una ruptura. No obstante, el orden se recompone. Y se recompone de una manera horizontal. Es decir, vos dijiste justamente, la película termina como si, sin ninguna conclusión taxativa, digamos, ¿no? Quedan como peregrinos caminando sin rumbo, aunque sepamos que se van de vuelta al resort. Son como peregrinos de la vía de Compostela, se van sin rumbo, ¿no? Han perdido nada, en realidad no han perdido nada. Porque no, pero uno diría, no han perdido nada porque en realidad todo se ha recompuesto, ¿no? En fin, bueno, no sé, hay dos cosas. por ahora esto. Eduardo, quiero aclarar algo, no hubo reproche de mi parte, quise resaltar justamente esta pregunta, quise dejar la presentación en el plano de la pregunta, y ahora iba a decir algo más respecto de esto último. Digo, no termina como si nada, eso digo, no sé si son los mismos. No sé, algo tiene, no se sabe, pero digo, me parece que la película abre la posibilidad de que haya un antes y un después en la subjetividad de estas personas. No necesariamente la separación, al contrario, no se sabe. Está bien, pero el no saber, digamos, que es perfectamente lícito como lectura o reacción frente a la película, o interpretación también. Me parece que sí, que claro que no se sabe, en el sentido de saber, pero no sabemos nada en ningún momento de la película. Lo que sabemos es parcialmente un hecho que sí, según todas las luces o casi todas las luces, sería un hecho reprochable bajo todos los puntos de vista que hemos visto, ¿no? Ahora, yo creo que el tema es que todo se convierte en algo discursivo.
todo absolutamente. Y la película también lo es. Inclusive la película, justamente, lo que me parece más interesante es que la película no tiene intensidad adentro, en el sentido de la típica intensidad de la gramática cinematográfica. Hay una especie de, no digo objetividad, porque no es la palabra, hay una especie de equidistancia, donde aún los hechos de mayor enormidad están vistos del mismo modo, ¿no? Porque, por ejemplo, la gravedad de la luz depende de la reacción. Uno podría pensar, bueno, si cuando la mujer se pierde, o peor todavía, la escena final, cuando se rompe el auto, un poquito más si es tan grave o peor que la avalancha, ¿no? Y sin embargo, eso no genera nada, porque la película termina, y además eso tiene una especie de consecución más bien fenoménica, donde todo el mundo se baja del auto, no pasa nada. Por otra parte, es ella de nuevo la que conduce el reproche, más que el reproche, para no usar esa palabra, ella conduce la reacción. Nadie reacciona excepto ella. Ella reacciona y le dice, ¿qué está haciendo? Usted maneja muy mal. El tipo no le da bola, sigue manejando y ella vuelve a decir, pero usted, por favor, pare el auto. Y entonces ahí todo el mundo reacciona, conducidos un poco por ella, ¿no? Lo cual también me parece que permite inferir que para la lectura de esa sociedad, porque estamos hablando de la sociedad sueca y de un mundo muy ordenado, ¿no? Extremadamente ordenado, ¿no? En esa sociedad, claramente el rol de la mujer es un rol muy importante, muy importante, en el sentido de esta cuestión de tomar el toro por las astas y actuar en el momento en que hay que actuar, ¿no es cierto? De la manera correcta, pero además de la manera correcta. Ahora, yo creo que todo eso, vuelvo a decir, es más una interpretación mía que algo que la película subraya. Yo creo que la película, afortunadamente, no... me parece que trata de poner una zona de equidistancia para que efectivamente el problema lo tengamos nosotros, no los protagonistas. No hay catarsis, ¿no? No hay catarsis. El problema lo tenemos nosotros. Hay una especie de analogía, no porque las sociedades se parezcan, sino porque hay una situación entre lo instintivo, lo ético, lo moral y los rituales sociales, ¿no? O ¿cómo se diría? Las convenciones sociales, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ¿qué rompió? ¿Él rompió una convención o rompió una ética familiar o una ética existencial? ¿O rompió simplemente una convención? Es decir, lo que él debía hacer era un imperativo moral o una convención. Yo no tengo respuesta. Él o cualquiera, ¿eh? Él o cualquiera. Gaby, me meto un segundo. Obvio. Me encantó. Pasemos a Gloria. Estoy en un lugar con mucho ruido, así que no sé cuánto voy a poder intervenir. Me encantó el comentario de Eduardo, como siempre, el querido amigo Eduardo. Y me parece muy interesante este costado en el que él subraya la equidistancia, que el conflicto no termina de resolverse, con lo cual queda pendiente también. El casi es un desastre, pero no, vuelve el orden. Una serie de cosas que uno puede leer en la película, pero yo quiero recordar, seguramente quizá Gloria tome algo, o volverá a la discusión, pero por si no puedo participar por la señal o el ruido, está la violencia de Östlund, del director, ¿no? Si uno ve The Square, si uno ve otras películas de él, y esta también yo creo, hay algo de violencia, hay algunas escenas, hay una fiesta de hombres también bastante sacada. Es una violencia que está ahí que casi, ¿no? Casi sucede el desastre, casi sucede el accidente fatal, casi el micro, casi la avalancha, casi, todo es casi, pero eso por un lado no se resuelve, parece que un orden se restablece, pero no, y eso permite que la violencia esté ahí, ¿no? Por eso me parece que aparece la idea de los instintos, no sé. Quiero resaltar la dimensión de que este film tan ascético, tan sin resolución en una perspectiva, es terriblemente violento a la vez. Eso. Pasemos a Gloria y después, si puedo, participo de la conversa. Vale, Gloria, te escuchamos. Bueno, evidentemente
Agradezco la invitación desde ya, el comentario tan interesante de Eduardo, el de Gabriela, y aportaré la propia perspectiva. En principio me pareció interesante que Gabriela ubique que el incentivo para hacer esta película tiene que ver con una experiencia personal. Y yo creo que al revés de lo que dice Eduardo respecto de la distancia, es querer meternos todo el tiempo ahí adentro, con esa especie de, coincido, de final casi abierto de cada uno de los capítulos en los que se divide la película. Es decir, me interesó el modo de contar la película como si fuera un diario íntimo. Y esto de lo íntimo y lo público está todo el tiempo en juego, ¿verdad? Primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Como quien escribe un diario. Es un diario que también relata, a mi entender, y en eso coincido también con esa visión, ese sesgo político que le da Eduardo de la época, porque me parece una particular visión de lo femenino, pero desde el punto de vista no de lo femenino, sino del feminismo. Es decir, una complejidad la de lo femenino que aquí no se aborda y que ojalá este director la aborde en algún momento, ¿no? La de lo femenino. Insisto, se trata más bien de lo que luego aparece de la mano de los feminismos. Intentaré decir algo al respecto. Es magistral, a mi gusto, el tratamiento, el juego entre eso que decía de lo íntimo y lo público que envuelve a los protagonistas y amigos también. Ahora bien, no es una película relajada precisamente. Más bien se presenta para mí como un thriller psicológico, donde el silencio que se produce en muchos momentos acentúa ese clima de tensión. Está ambientada en las soledades montañosas de, creo, los Alpes franceses, el idioma, ¿no?, que también hay ahí. Y nos mete adentro de la película con un cartel que nos da la bienvenida a la inmensa belleza de un paisaje desolador. Muchas de las escenas de ellos esquiando solo tienen en el fondo algo así como de la montaña respirando. El sonido de la fatiga humana, el sonido de los esquíes deslizándose en la montaña, lo cual aporta la gran cuota de suspenso que también para mí tiene la película. Cuando comienza, la madre se encuentra en la recepción con una amiga que no ve hace rato. Y esta amiga va a jugar un rol muy importante en el descubrimiento de Eva, de que hay algo más en la vida de una mujer que el deseo de ser madre, en una conversación con esta amiga, justamente. Es a ella a quien le pregunta en la recepción por las hijas, ¿no? Cuando dice, ¿tuviste hijos? Sí, 2 hijas. Y le dice, ¿y dónde están? Y le dice la amiga que vino a descansar un poco de los hijos, cuestión que Eva no parece mucho entender, porque dice que ellos están allí para que el marido, frase maravillosa con la que inicia, se centre en la familia. Para eso están allí. Tan sorpresivo es esto para mí como lo fue para el marido, que dice en un momento, wow, podría haberlo sabido, dice, ¿no? Así como este proyecto. Entonces, a pesar de mostrar el clima de lo que entienden en ese lado del continente como lo que es una familia perfecta, digo, hacen todo juntos, van al baño juntos, duermen juntos y hasta comparten el mismo color de pijama. Sin embargo, hay un muro. Y el muro es los varones con los varones y las nenas con las nenas. La nena duerme al lado de ella
y él se ocupa del varón. Él se ocupa del varón casi como si no tuviera una hija. Es interesante esto, ¿no? Tan es así que a él se lo muestra totalmente ocupado de Harry, mientras que pareciera olvidar que tiene una hija que se llama Vera. 2 veces, si no conté mal, se refiere a ella, a Vera. Porque de la nena se ocupan las madres, pareciera. Es que estamos en esa época de que las nenas se ocupan las madres. Durante todo lo que dura la película, las explosiones, las grúas que parecen tanques de guerra, desplegando su fuerza en la nieve, y la música dramática, le ponen el marco que es inquietante para las escenas de conflicto, que desata nada menos que la caída del padre. El conflicto que desata es la caída del padre, del cual no habrá retorno. Puede haber retorno de muchas cosas, pero no de la caída del padre. La avalancha de nieve que lo sorprende en el desayuno y hace huir de allí al padre, dejando a toda su familia, desata otra avalancha, peor, la interior. Cada uno de ellos ya no será el mismo. Tomás, el padre, es un ferviente creyente de las garantías que ofrece el otro de la empresa. No está dispuesto a percibir el peligro de lo que se avecina con la nieve. Se la pasa filmando la avalancha y diciéndole al hijo que grita que no pasa nada, mientras los gritos del hijo van acrecentando, hasta que sucede que vemos irse al padre, todo se pone a oscuras, o digamos, la neblina tapa todo, y ahí se escucha una voz, la de un mozo o un hombre, que no es el padre, que se acerca a preguntar si están bien, y ahí aparece, de acuerdo al eje que he tomado en el comentario, la pregunta clave, en boca de la nena: ¿dónde está papá? Esa es una interrogación que se irá profundizando, marcando las fisuras y conflictos de las relaciones entre los miembros de la familia. ¿Dónde está papá? Es interesante porque lo que sucede cuando él vuelve es que no hay palabras para lo que sucedió. Nadie las tiene. El silencio copa la escena. Tomás vuelve y sus vanas palabras, ¿están bien?, les dice. Nadie le contesta de la familia. Desde aquí es claro que la avalancha con sus Tomás para nosotros. El acontecimiento imprevisto es otro, no es ese. Me llamó la atención el hotel en el que están. Paredes sólidas, pero que dan la impresión, una impresión opresiva, a la vez que parece un hormiguero, ¿no? ¿Vieron cuando uno ve un hormiguero y ve los caminitos? Los pastos se desarrolla lo interior, que es el conflicto de ellos, se desarrolla afuera, en los pasillos. O sea que para hablar en privado salen al pasillo y casi en pelotas, está él en calzoncillos, ella está con su... y le piden al conserje, o sea, a nosotros que estamos viendo eso, que por favor quieren privacidad, que se vaya. Y ella, es interesante, bien, el adentro se juega afuera, ¿no? Dice, con esas canciones de los silencios maravillosas, primera conversación entre ellos: ¿estás enojada? No. ¿Tendría que estarlo? No. Ok. Y esa es la primera charla entre ellos. Los dos saben. Los dos reniegan de lo que saben. El silencio de los hijos, elocuente.
digo, el silencio, aquello que silencian los hijos cuando los echan de la habitación, ¿verdad? Es interesante también cuando están volviendo y se ve cómo giran la cabeza, él para mirarla a ella, los hijos para mirarlo a él, ¿no? Ese juego de mirada. Por la noche cenan con una pareja. Y Eva no sabe si reírse o llorar, así está. Inclusive cuando él nombra la avalancha, ella dice, qué interesante, esto del idioma es maravilloso. Avalanche, dice ella, Claro. ¿no? Es como que no suena tan peligroso. Claro. Él hace de ese modo, entra la avalancha en la escena. Tomás se muestra asombrado y comienza a relativizar el peligro. Justo cuando él describe que la avalancha no era gran cosa, Eva dice, él se asustó tanto que corrió de la mesa. Justo ahí, esa es la respuesta que da ella. Es decir, que lo que introduce ella es que no es posible hablar de otra cosa. Van subiendo el tono, efectivamente, a la vez que la pareja que comparte la escena comienza a sentirse involucrada y a tener que dar sus propias respuestas, tan patéticas como las excusas que da él también. Ni bueno ni malo, son respuestas patéticas. Él dice, bueno, con las botas no se puede correr, y el otro para hacerle compañía, el varón, porque no hay que olvidarse que en el fondo es los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. El varón dice, bueno, la verdad que yo hace rato que no esquío, no sé. ¿Eh? Es decir, está compelidos a dar una respuesta. Es decir, otra vez, casi es como los ponen a los de afuera adentro. Es decir, como casi como quien debe decidir ahí qué pasó, son los de afuera. Y es cierto, nunca, estos son lo que me maravilló, no hay decisión, porque efectivamente, como dice Eduardo, todo el tiempo se trata de algo mucho más complejo que el evento que lo desencadenó. Por eso digo, lo imprevisto no es tanto la avalancha, que uno hasta puede acordar con él, bueno, nos asustamos, pero nada. Y eso es lo que ella intenta. Es muy interesante porque es tan patética la presentación de la defensa de él como del apoyo que le quieren dar el amigo. Lo interesante es que en ninguna de las dos comidas que hacen con amigos se sabe cómo finalizan. Ninguna de las dos. Entonces me preguntaba yo, ¿cómo van a finalizar? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Se sale de ahí? Esa es la pregunta que me invita a pensar no sabemos cómo terminan esas cenas, ¿verdad? De vuelta al hotel, vemos que es el pasillo, ese lugar paradojal, donde se discuten los secretos más íntimos, los desencuentros y los pactos que intentan volver al estado anterior sin éxito, por supuesto. Eva dice, tenemos que decir algo en común. Y empieza, interesante, empieza diciendo, hubo una avalancha. ¿Estamos de acuerdo? Hubo una avalancha, dice. Y lo dice 2 o 3 veces, hubo una avalancha. Nos asustamos y todo salió bien. ¿Ok? Ok, dice él, no sabía que quería hacer eso. Sí, ok. Hasta se dan la mano, pactan ahí. Sí, porque hay que hacer un frente común, dice ella. Casi es como un ruego desesperado, ¿no? Que nada se mueva, que no caigan sus valores, los de ella, que todo vuelva a ser igual que antes y seguir sostenida en el todo fálico que comanda el nombre del Padre. Pero veremos que ya es tarde, el edificio se derrumba desde los cimientos. El tercer día, Eva nos lleva de la mano por lo que podríamos llamar el camino de su propia deconstrucción, para decirlo de algún modo.
Pero es en esta escena, porque es justamente en esta escena crucial donde la perspectiva feminista es la que copa la conversación. Sí, pero sin pancartas ni discursos. En él, una por una de estas dos mujeres. El guionista, me da la impresión, del director, pone en boca de Eva entonces todas las preguntas, y son preguntas casi a sí misma, a sus propias creencias en esa conversación con la otra. Son creencias sólidas en el orden. Ella creía fuertemente en eso. Intenta imponerlo en la discusión. Es sobre la pareja, la fidelidad, la madre, los hijos. Pero una a una se van cayendo como un castillo de naipes en esta conversación, que aparece como con un rasgo de desesperanza en la cara de ella. Y la amiga se da cuenta y le dice, todo está bien, puede ser, y la invita a un brindis. Interesante, ¿no? Nos da a entender entonces que hay algo que para Eva representaba el matrimonio. Ningún riesgo. Para Eva, ningún riesgo. Las cosas son así, el orden es así. Y lo real entonces se manifiesta en el imprevisto que pone de patas para arriba todo su mundo. Ese es el imprevisto segundo, podríamos decir, ¿no? Para ella. Otra escena con amigos me parece fantástica, y esta vez Eva lleva las cosas hasta el límite de mostrar pruebas. Ella quiere, digamos, la apelación de ella es mostrar pruebas. Todo está filmado, no tiene caso que siga negando. Y ahí, una sutileza, el director nos metió adentro a nosotros, porque ¿quiénes vieron? ¿Quiénes están viendo eso? ¿Quiénes vieron que él se escapó? Imposible, el teléfono nunca pudo haber filmado eso. Se lo llevó el padre que estaba filmando la escena de la avalancha. No hay ningún teléfono que haya filmado nada de que él se escapó. Somos nosotros los que lo vimos. Ni siquiera ninguno de los del restaurante. Nosotros. Es ahí que nos mete y nos interpela. Nos mete a nosotros. Nadie lo vio como nosotros. Es más, creo que fuimos los únicos testigos. Entonces, casi podríamos decir que es la apelación de Eva al público. En ese punto, una desesperada y última apelación frente a semejante catástrofe afectiva. De ahí esta cuestión de la apertura para mí, así lo entiendo, de los capítulos quedan como abiertos, ¿no? Bien, creo que el director se divierte. Y se divierte con la discusión posterior de la pareja que se siente involucrada. Él no duerme, se siente interpelado por la joven. Ella le dice, dormite, hasta le dice, fue una joda, no te preocupes, ¿no? Y él hasta que persigue una verdad inútil de sacárselo de los labios de ella. Tanto es una cuestión de hombres y mujeres que en un momento él dice, y si yo te digo, ¿por qué pretendés que yo no me sienta maltratado por lo que decís? Porque, ¿y si yo te digo que vos nunca vas a poder tener hijos? ¿No? Como intentando ubicar justamente un agujero en ella respecto de qué, de la maternidad. Porque una mujer está para parir y él cree en esa concepción del macho, digamos. La mujer está para parir. Entonces cree agredirla con eso, pero para que ella entienda de qué se trata. Y ella le dice, no, bueno, la joven se ríe, como diciendo, yo no estoy para eso. Está bien, te voy a decir, todo ok. Y nos introduce en preguntas que van a seguir vigentes. ¿Cómo estar seguros de ahí, de nuestras propias reacciones? Acciones humanas al fin, llámense como se llamen, instintivas o no, no importa, son humanas.
Es en este contexto de fracasos de los semblantes, todo lo que hace referencia a lo macho, digamos, de algún modo, a ese orden que comanda sus existencias, es puesto en cuestión por el director. Ni el enorme esfuerzo al que se confronta Tomás en el ascenso casi vertical que realiza con el amigo, nos muestra que eso se trata de hazaña alguna. Tomás termina agotado, en un grito, declarando su impotencia, semitapado por la nieve. El director nos ofrece, en ese sentido, un panorama donde no hay ninguna salida. No hay semblante que valga. Cierto disfrute personal parece encontrar en la escena donde las jóvenes mujeres, cuando ellos están, después de haber esquiado, están como sentados, como el reposo del guerrero, hermosos los dos ahí. Aparecen jóvenes mujeres que se burlan del hermoso macho narcisista, casi que el amigo se trompea por eso. Como también me parece que se divierte y se burla del ritual de la jauría humana de los hombres de pelo en pecho, a los gritos en la nieve. Finalmente, Tomás se quiebra, y ante su desconsuelo, es decir, el drama que le ocasiona, vemos ahí mismo, en esa escena, la modificación del orden familiar. Ella no le cree mucho. Es una hermosa escena donde el padre llora caído frente al inútil esfuerzo de los hijos de consolarlo. Y ella solo se acerca ante el reclamo de la hija, que la tiene que ir a buscar para que se acerque a abrazar al padre. Es Eva, finalmente, y ya no el padre, el que cierra el círculo familiar con su abrazo. La madre, ¿es una mujer a esta altura? Digo, en el sentido psicoanalítico. En la película ningún hombre pareciera salvarse, salvo el al menos uno que es el amigo, que es el que ordena el pánico en el micro, cuando dice despacio, despacio, vayan saliendo de a uno. En esta caminata que el grupo emprende a instancias de Eva, que ahora es la encargada de proteger a su familia, algo del destino parece sellarse. No pareciera. El final. Me recordó otra película, la de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. Claro. En esa caminata, casi me parece que es un homenaje a Buñuel, ¿no? Por lo menos conserva la misma interrogación. ¿Hacia dónde van? Coincido con Eduardo. Sí. Está bien, vuelven al hotel, Sí. ¿hacia dónde marchan? Tan firmemente, mientras ella le pide al amigo que lleve en brazos a su hija. Nadie duda de eso. Ni el marido se da vuelta, una vez más no es él el que va a velar por la familia acá. Y el hijo está en manos de este amigo, la hija, mejor dicho, Vera, cuando le dice que la lleve en brazos. Nada va a ser lo mismo, pero hay algo que uno sí podría preguntar. ¿Qué avalancha nos espera? Hasta aquí el comentario. Bueno, muchas gracias, Gloria. Bien. Muy bueno. Pablo, ¿vos querés decir algo? Está llamando al mozo. Haciendo la cuenta, sí. Eso quiere decir. Bueno, Eduardo. No, me llama no, quiero... Perdón. ¿Saben lo que estoy haciendo? Estoy pidiendo si pueden bajar un poquito la música infernal que me han puesto. Era un lugar tan tranquilo hace un rato. Vino una avalancha y fue un desastre. Yo quiero decir algo que... Estaba por hablar justo de Eduardo. Sí, ahora no importa, no, déjalo que está. Sí, Eduardo lo voy a dejar hablar.
me encantó el comentario en un par de puntos que hacen comprender algo del final, como lo tomó Gloria, y me parece que también algo de eso tomó Eduardo, porque a mí me llamaba la atención al final, porque yo había entendido una cosa, a ver si ustedes están de acuerdo. La escena en la nieve, en la que van a un lugar muy peligroso, que no se ve, la última esquiada, el último día, van arriba, la cabina que los sube se golpea, van a un lugar que no se ve nada, el padre dice, vamos todos juntos, como están todas la familia, y ella parece que se pierde y él dice, quédense acá, yo me ocupo, yo la voy a salvar, yo la voy a encontrar. Y deja plantado a los hijos. Y uno ahí entra en pánico, porque dice, la mina se estroló, se perdió, se congeló la montaña y deja a los hijos solos. Y él llega con la mujer en brazos. Sí. Pero ella se va sola. Yo dije, el director es un hijo de... Perdón, exacto. Es un reverendo porque yo lo que entendí es que ellos hicieron un pacto de que el padre hace un pequeño gesto de héroe, de que la salvó. Ella se sonríe, se baja de upa de él y está caminando perfecto, no le pasa nada. Dice, bueno, vamos, como diciendo, ¿ya hicimos la escena? Bueno, entonces, si se entiende esa escena así, que es terrible, porque vamos a jugar a que recomponemos un orden que no se recompone por los niños, ya no sabemos ni por qué hacen toda esa escena en el medio de la nada, todo blanco, ¿no? Y bueno, entonces se entiende cómo leyeron ustedes, sobre todo lo último que recuerdo más de Gloria, de el final, que tiene de vuelta el peligro, tiene la pulsión con el cigarrillo, ¿no? Él dice, bueno, dame un cigarrillo. Todo esto que contó Gloria, los detalles, y hacia dónde van, cómo sigue esta, ¿no? Ahora, me pareció interesante dos cosas de lo que, por si después no puedo intervenir, de lo que decía Gloria. Por un lado, el lugar del testigo, ¿no? Porque es un lugar jurídico también. Hoy estamos con el tema jurídico muy a tono con la actualidad. ¿Cuál es el lugar del testigo, no? Y uno dice, ¿por qué lo pone a este hombre de mantenimiento, de limpieza que está ahí medio espiando, que es un voyeur? ¿Por qué? Claro, y yo lo termino de entender cuando Gloria nos explica que el teléfono, los otros de las conversaciones, el hombre de limpieza, todo eso somos nosotros. Sí, somos nosotros. El director nos hace, los que verdaderamente vemos lo que está sucediendo, que además es interior, somos nosotros. Eso es una operación muy bien lograda. Y en eso hay algo extra, ¿no? Que es esta cuestión del interior y el exterior. Porque ellos hacen una operación más que muy neurótica, yo diría más, muy sueca, ¿no? De que el caos, el peligro, está afuera. Ellos ponen toda la pulsión interior, todo el instinto, toda la locura, todo lo que es la maldad, lo contrario del héroe, en el interior de cada uno de ellos, afuera. El problema es la amiga, la avalancha, ¿no? A ver cómo ponemos el celular, hay que ver el celular. Y no, ellos no logran, ¿cómo? Por eso no hay salida, por eso el director plantea un sin salida, porque del interior no hay salida. Y me parece que de eso somos testigos. Bueno, esto y después si puedo sigo en la conversa. Gracias a ambos. Y hay una escena también que es muy interesante, que es que meten a los pibes adentro y está el señor de la limpieza dentro de la habitación. O sea, están interpenetrados los espacios. Es muy fuerte. Totalmente. Por eso digo que finalmente la apelación a nosotros, cuando dicen, ¿ves que se va? ¿Ves? Y mostrando el teléfono, ¿ves que se va? ¿Ves que acá se ve? Él se queda sin respuesta. ¿Y dónde era el teléfono? ¿No? Cuando el teléfono se lo llevó él con sus guantes. Pero espera, ¿cómo está bien? Pero en la retórica de la película,
Algo ven en ese teléfono. Sí, sí. Ellos, no nosotros. Algo ven en ese teléfono. En la retórica de la película. Entonces, está bien, uno puede decir, pero ¿cómo? Es el único teléfono donde Se esto lo se llevó ve. él. No, ni siquiera, porque en ese teléfono no existe esa imagen. ¿Cómo se lo va a llevar él? Si él está en la mesa. Él se No, fue con el teléfono y los guantes, que es lo está único que bien, claro, agarra pero él. la película, está bien, pero el plano de la avalancha no está en el teléfono. No No, está en ningún teléfono. No no. obstante, está bien, pero no obstante, entonces, en la retórica de la película, no en el verosímil, vamos a decir, escénico, en la retórica de la película, ellos ven algo en el teléfono, porque hay que volver a ver para ver si, para juzgar, ¿no es cierto? Efectivamente, por eso yo decía antes, yo no quiero volver a ver, porque no quiero juzgar, no me importa juzgar. No quiero ver si efectivamente él o ella, no me importa si es él o ella, ¿eh? Digo, no me parece que el asunto sea jugar. Es más complicado que eso, creo, ¿no? Entonces, ahora bien, es No es cierto. juzgar, claro. Por Claro, eso nos mete a nosotros. Esto es lo que pensaba yo. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Dónde nos interpela a nosotros eso? Me pero parece mira, que es... pero miren, la única posibilidad de interpelación, yo ahí diciendo en cuanto a esta cuestión de que nos coloca a nosotros. Yo lo que creo es que está bien, posiblemente cada uno experimente la identificación de un modo u otro, y yo ahí no puedo discutir el modo en que cada uno se siente adentro o afuera de la película. Yo todo el tiempo sentí esto, yo sentí que la estructura cartesiana de la película es más o menos como el modo en que se muestra la película, como se muestra el lugar donde están, como vos decías, esa especie de hormiguero, dijiste, si no me equivoco, Gloria. Yo la verdad lo vi como una especie de cárcel, pero eso es demasiado interpretativo. Yo diría, ¿por qué estoy pensando que es una cárcel? ¿No? Estoy inducido, ¿por qué? Porque hay una rutina. No, yo más bien lo vi por una especie de compartimentación, donde todo está perfectamente ordenado. Y efectivamente, por alguna razón que vos examinaste muy bien, ellos intiman afuera y eventualmente también adentro. Pero ¿por qué deberían sentirse demasiado vistos por alguien cuando tendrían que estar hablando no a la vista de todo el mundo, digamos, ¿no? Ahora, bien, ahora, de todas maneras, otra cosa que me pareció interesante, cuando vos escribís la cuestión de la pareja hablando de los hijos, cuando él le dice, Chamosa, finalmente es la otra pareja. Es la pareja del joven con la chica más joven, ¿no? Que es, ahí me hiciste pensar una cosa, es un modelo de pareja como si hubiera sido la pareja que ellos fueron antes. Ellos ya tienen hijos, ¿no? Y esa es una especie de espejo conflictivo, digamos, pero también como una especie de analogía de una especie de estadio desordenado, de desorden, frente a el orden rigurosísimo de las estructuras. Es decir, la estructura conyugal es rigurosa y en la coyuntura es completamente, es una estructura desquiciada. Es rigurosa en la estructura y en la coyuntura está desquiciada. Del mismo modo que en el ordenamiento del lugar, en el ordenamiento de los actos de la película, está todo perfectamente compartimentado y adentro corre la energía del desquicio, ¿no? Sí, claro. Es Totalmente. un poco esta cuestión de, como vos decías, las avalanchas análogas, no solo la avalancha física. Ahora, otra cosa que me parece que es interesante, y vos lo señalaste, es el silencio y el blanco. Es decir, el silencio y el blanco, ¿no? Es decir, el CinemaScope, así como yo decía que está bien usado para los interiores compartimentados y las simetrías, cuando ellos están yendo en el carrito para la cosa, cuando van en el alambre carril, esa cosa ordenada, donde inclusive hay plano contra plano, nunca están juntos, por eso yo hacía hincapié en la foto familiar. Después, aún alguien dijo, en el chat dijo, hay una foto en la cama. Sí, pero son todas fotos parciales, es decir, siempre hay un segmento, siempre hay algo que está cortado ahí, ¿no? El único momento donde la foto familiar está compuesta en el sentido retórico de la foto para el recuerdo es al principio, en la primera secuencia, y además la película empieza con alguien que los está haciendo posar en una foto formal, típica foto turística. Por eso yo hacía hincapié en el idioma turístico, que es también el idioma de los gestos, de las poses, y también de las actitudes para ir a cenar. En un momento dado, la típica cena de encuentro turístico se convierte en un incordio, porque de repente irrumpe lo que no se puede decir, que es
creo que es ni siquiera lo que pueden decir ellos. Ahora, yo en cualquier caso vuelvo a revisar la cuestión del blanco y del silencio, porque también está el sonido de esa especie de la fuga que está tocada con esa especie de musac espantoso, que irrumpe inopinadamente, ¿no? Y también está esta relación entre magnificencia del paisaje y desolación, ¿no? Ahora, ¿dónde está puesto eso? Yo creo que eso está puesto en el punto de vista de la cámara. Por eso hago mucho hincapié. Chao. Se va Pablo. Hago mucho hincapié en la gramática. Sigan, un geométrica. placer. Muchas gracias. Abrazos. Chau, chau. Y por último está el dron. El dron. Aparece un dron en un momento. Yo ahí pensé, estamos frente, el dron es como un dato tecnológico, que es un poco como el panóptico, ¿no? Es decir, la película de algún modo, revela una estructura geométrica que es como un panóptico de coyunturas críticas dentro de una estructura consolidada. Y yo creo que ahí sí está la cuestión de la sociedad sueca. Yo no pude evitar pensar, ¿no? Digo, Bergman en los 60, que era otro momento del mundo, ¿no? Y otro momento de la sociedad sueca seguramente, que uno puede más bien ignorar porque no somos expertos en ese tipo de sociedad, pero más o menos nos damos cuenta o sabemos cosas. Bergman era metafísico, ¿no? Bergman salía por el lado de la metafísica, o de la trascendencia religiosa, o de cierta religiosidad, ¿no? No hay más metafísica. No hay más metafísica. Es decir, como sea, el asunto es material y prosaico. Lo que hay son estructuras. No hay metafísica. Es decir, en todo caso, la conyugalidad o la convivencia social, la convivencia, digamos, los rituales sociales establecen estructuras que entran todo el tiempo en crisis por la coyuntura, pero la estructura se sostiene. Entonces, el final, me parece que es interesante, porque ahí de algún modo esta estructura que ha venido sosteniendo el director desaparece y quedan estos peregrinos hacia la nada, que efectivamente, como vos decís, tiene que ver con El Ligero Encanto, pero también tiene que ver con La Vía Láctea, la otra película de Buñuel, donde están estos peregrinos todo el tiempo peregrinando y pasan cosas que son las que pasan un poco en el mundo experiencial a estos peregrinos de Santiago de Compostela, ¿no? Efectivamente, la película en cierto sentido es muy buñuelana, en un sentido así, vamos a decir antropológico, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, nada más que eso. Hay algunas preguntas o comentarios que acá quiere hacer Daniela. ¿Querés tomar la palabra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a mí me había interpelado desde lo social, porque bueno, latinoamericanos, tenemos otra cultura, pero sin embargo hay algo de la convención social ahí como que yo noto como ¿qué sostiene esa pareja? Uno se va preguntando en todo momento qué sostiene esa pareja, porque no hay como una decisión en ningún momento de separación, pero ¿qué sostiene? Yo ahí me parece que hay una cuestión de los niños, ¿no? Lo sostienen, esa madre se sostiene en ser madre, y como un bien preciado los niños, pero a la vez me llama la atención porque es como un hotel donde no hay nada pensado para niños, ¿no? O sea, las habitaciones no están pensadas como para que haya una familia donde un matrimonio que tenga una intimidad y niños. Ni juegos para niños, ni cuidadores de niños, ni guías que los lleven cuando van esquiando y tengan cuidado de esos niños. O sea, a mí lo que me llama la atención es esto de protección y desprotección, cuidado de los niños y esas paredes que son transparentes porque se escucha todo, o sea que los niños no están cuidados porque escuchan todas las peleas de los padres, ¿no? Y eso, y la violencia de todos los ruidos, porque toda la naturaleza se la ve como violenta, los ruidos de que en todo momento pareciera que está en peligro, ¿no? Y también lo paradojal de que el peligro aparece como la naturaleza, pero en realidad el peligro más fuerte es el conflicto que está adentro, que es
con el que termina la película. Y cuando van caminando, ellas no confían en ese padre que ha caído, como decía Gloria, ese padre caído, porque hasta su bien más preciado, que es la hija, se la entrega al otro que ha demostrado que algo sabe de conducir, porque en el colectivo es el otro que pone orden. Entonces, es como que ahí le doy el poder al que tiene el orden de conducir o algo así, ¿no? Bueno, y esa pregunta de ella como que pregunta todo el tiempo a las otras, que se ve que algo saben más del lado femenino, del lado de mujer, les va preguntando como si no supiera qué de la mujer, ¿no? Sabe de algo de la madre, pero muy poco de la mujer. Pero a la vez no encuentro tampoco en la película nada de madre en otras cuestiones que, bueno, tal vez eso es un prejuicio latino de que la madre tiene otras cuestiones, otros gestos con los niños, que aquí hay una frialdad como el clima que no se nota. Bueno, eso se me había ocurrido. Gracias, Daniela. Le damos la palabra a Mari Pirrone y después volvemos. Hay algunos chats que dejó Pablo y después los podemos leer, y Lionel, ahora los leemos. Sí, vos te podés... No. Ya me desmuteé. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias por la película y los comentarios. Y para retomar un poco la discusión o el diálogo entre la conversación en relación a si nos pone en el lugar de testigos, que yo creo que sí, pero aparece también esta cuestión que sitúa Estupía en relación a ese panóptico donde todo se puede ver, todo es visible, pero es muy llamativo, lo que me llamó la atención del director, que hay momentos que duran bastantes segundos de blancos totales y de negros totales, ¿no? Y me parece que ahí también hay un mensaje, es decir, ahí donde todo puede ser visto y todo mostrado, ¿no? Esta cosa del mostrar, de golpe toma una opacidad que incluso incomoda al que está viendo la película, por eso decía, uy, se me cagó el PC, se me está mal mi video, ¿no? Hay un momento de incomodidad ahí que es muy interesante también, es decir, que esto también avala ese lugar de, en realidad hay momentos de opacidad total, ¿no? Que creo que esto tiene que ver con lo que hablaban al principio en relación al ser y sus opacidades, Sí. las vicisitudes pulsionales del juego. Me tengo que ir. Me encantó. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Muy bueno Ibas a lo de decir los blackouts y los whiteouts. Realmente es cierto. Bueno, de hecho, cuando viene la avalancha, todas las imágenes desaparecen en el blanco del polvo, vamos a decir, ¿no? Y hay unos segundos, algunos segundos significativos, donde no hay nada, ¿no? Y de repente las sombras empiezan a aparecer, ¿no? Los bultos, mejor dicho, ¿no? Y ahí se recompone, digamos, ¿no? Ahora ahí empieza una película. Digo, acá empieza la película. Sí, sí. Este es el comienzo de esta nada, digamos, empiezan a aparecer estos bultos que van a adquirir significación peculiar en esto que después pasó, ¿no? Pero digo, ahí hay un borramiento, y yo creo que los blackouts son también un poco como, a ver, sí, son como analogías de la conciencia también, ¿no? De repente no hay conciencia, ni hay discurso, ni hay nada, y de repente irrumpe de vuelta a la siguiente escena, o un real determinado, ¿no? Pero de repente hay como momentos en que no se puede ni ver, ni escuchar, ni decir, ¿no? Y de repente, bueno, la vida continúa, total, de repente se hace la luz, ¿viste? Y la vida continúa, ¿no? Ahora, los blackouts quedan, porque por algo, ¿no? Nuestra amiga los acaba de mencionar, los blackouts quedan. ¿En qué nivel quedan? No lo sé bien, no sé en qué nivel quedan, en el sentido de nuestra relación perceptiva con la película, no lo sé bien. Yo sí creo que los actos de la película, a diferencia de lo que piensa Gloria,
los actos no me parecieran, vos dijiste que eran como inconclusivos, como si, no sé, no me acuerdo bien si dijiste que era que No son resolutivos en el no son sentido de dar una respuesta, no, ¿no? claro. En ese, no hay un cierre Sí, de esto, no, ¿no? Hay ahí, ¿no? En No, ese pero viste, sentido. pero ¿por qué se nos ocurre? Está bien, pero ¿por qué se nos ocurre eso? Yo creo que porque la estructura, viste cuando dicen primer día es como decir, bueno, Sí. va a haber un segundo día, ¿no? Es decir, Sí. entonces, es más que un acto, es una división del tiempo, ¿no? Que Es, no es lo mismo, digamos. sí, sí, sí. Es una división, digamos, casi te diría, demasiado taxativa, diciendo, bueno, termina acá, podría terminar en otro lado, digamos, ¿no? Elige Sí, terminarlo sí. ahí y viene un segundo día, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que ahí también hay una especie de materialismo muy, muy áspero, ¿no? Porque es adentro de esto, tan estructurado, que da lo mismo donde termine uno como otro, pasan estas cosas, digamos, ¿no? Es decir, y estamos viéndolos, yo me acordé también, salvando la distancia, me acordé del cine de Resné, de Sitio de América, que era una película donde había tomado de las teorías de Laborit, que creo que era un tipo, no, ustedes lo sabrán mejor que yo, era un especialista, no quiero decir un disparate, pero era un especialista en conductismo o en comportamientos de la sociedad y de los individuos. Y trabajaba como si, o en la película hay momentos en que la puesta en escena de las situaciones se hacen análogas con una maqueta donde hay ratas. Como si, digamos, se pudiera establecer una lectura del comportamiento humano del mismo modo científico en que se leen los comportamientos de la etología, digamos, ¿no? Y René ironizaba con este asunto. Bueno, por supuesto, esto no es lo mismo, pero de repente pensé, estamos observando, más que como testigos, sí, está bien, la palabra testigo me parece pertinente. Yo lo único que creo es que testigo sería sería no inmediatamente implicar que tenemos un juicio formado. Exactamente. Justamente es lo que Es señala justamente. Pablo en el chat, ¿no? Claro. Ser testigo no es ser juez. Exactamente. Claro. Vos decís, Exactamente. claro, por eso digo que, pero ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo en que estemos, a mí lo de adentro y el de afuera me genera una especie de incapacidad de pensarlo. No entiendo muy bien qué es estar adentro y es estar afuera. La verdad, sinceramente, lo digo sin ironía, ¿eh? Es un tema de incapacidad conceptual mía, no lo entiendo muy bien. Yo nunca me sentía dentro de la película, quiero ser todavía más bruto. No me importaba un pito el destino de los personajes. Me importaba la reflexión posible acerca de los comportamientos. Ahora, eso es un problema mío, probablemente, y no digo que esté en la película, ¿no? Pero yo cierta falta de empatía, entre comillas, de ciertos momentos, no solo con él, con ella también, no quiero usar la palabra distanciamiento porque es se la identifica con toda una teatralidad de cierta época, ¿no? La famosa teoría del distanciamiento. No, para nada creo que sea un tema de distanciamiento, ¿no? Es un tema más bien vamos a decir, de cierta objetividad. Tratar de no meterse demasiado, ¿no? Entonces, de repente, si ella, por ejemplo, a la cual le dedica planos más cercanos, llora un poco, efectivamente está más definida por lo que dicen las amigas de ella que por lo que le pasa a ella, en el sentido de mostrar qué le pasa al personaje. Más bien lo que le pasa está dicho, o por ello o por otros. Tenemos que escuchar y ver lo que dicen de uno para ver lo que le pasa. De hecho, no sabemos lo que le pasa a él. Él está como catatónico, si es una palabra mal usada. Y de repente un día dice, soy patético. Y dice, bueno, dijiste algo, o sea, venías mudo, ¿no? Viste que hay momentos en que él está, cuando entra en crisis, antes de que estalle, está mudo. Entonces, y de repente empieza a hablar. Bueno, viste que se decía en una época que los personajes de Shakespeare están definidos por el discurso propio. Esto está definido por el discurso del otro. Son lo que dicen los otros que son. Las amigas le dicen a ella cómo son. El pibe que sale con la más joven le dice a la más joven cómo sería como madre o no sería como madre. Ella le dice a él cómo debería ser como padre y si no lo fue, ¿por qué no lo fue? No, ahora, es como si no hubiera una especie de, vamos a decir, no sé si la palabra es conciencia, como si no hubiera una especie de, ni siquiera básica sensatez, como para decir, hablar de sí mismo, pero sin o autovictimarse estratégicamente o confesarse como un juez del otro o cualquier otra opción, ¿no? Digo,
Es como si no hubiera conciencia de sí, si esto existe. Ajá. Yo. Entonces, me parece que eso, hablando con ustedes, no lo había pensado antes, lo pienso ahora, porque veo cómo se trabaja en la película el discurso oral, que es muy importante, ¿no? Es decir, todo lo que se dice en la película es importantísimo. Por eso también me parece que la parte gramatical visual es tan sintética. No hace falta mostrar más. Además de que estás en un lugar desolado, donde hay pura nieve, algún par de montañas, y el lugar es como una especie de estructura rigurosa y vacía. No, lo más importante es lo que se dice, no tanto ni los desplazamientos ni los traslados. Exacto. Si van a esquiar 7 días o no. Es decir, lo importante es lo que se dice, ¿no? Es decir, sí. ¿Quiere decir algo, Alejandra? Después Vivi. Bueno, algunas cuestiones que pensé a partir de los comentarios. Esto que dice Gloria de que las escenas no son conclusivas, no cierran, ¿no? No son resolutivas, mejor dicho. Me parece que la película, junto con esto que decía Pablo, que hablaba de la violencia, para mí, digamos, en la película siempre hay algo que está acechando, ¿no? Es muy, muy impactante, bueno, ya lo dijeron, las imágenes de la montaña, las grúas, los medios de elevación, los ruidos. Siempre hay algo que está acechando. Y me parece que toda la película, un poco en relación a lo que decía Gloria, digamos, siempre acecha lo real, ¿no? Y es como que en toda la película pasan de largo como si nada. Ella intenta hacer algo con ese real, pero bueno, en definitiva sí. Y eso es todo el tiempo. Eso es la película, esa es la estructura de la película. Él dice algo muy interesante, perdóname, Sí. el marido dice algo muy interesante, aunque nos parezca en ese punto de vista, si nos ponemos en algún lado, decir es reprobable, pero él dice algo que es lo que a ella le enerva y probablemente en esta línea de la identificación que decía Eduardo, también puede suceder al espectador, pero él dice, son versiones. Son versiones, dice él. Vos tendrás esa versión, yo tengo esta otra. Está bien que el uso que hace de eso es un uso defensivo, aunque en su cara se note que él tampoco se cree mucho, pero lo cierto es que de lo real no tenemos más que versiones, efectivamente. Claro. ¿No? Ese es el punto. Y versiones, por eso rescato lo que dice Eduardo de lo real no se puede hablar, es lo que aparece en los silencios, pero lo demás es discurso. Es decir, entonces aparece en los discursos algo que puede sonar más o menos verdadero cada quien, y son versiones, eso sí, tiene razón. Sí, no sé si son versiones, digamos, son versiones, pero algo de lo pasa, real, algo pasa, digamos, pero claro, algo irrumpe, algo irrumpe, y está todo el tiempo acechando, todo el tiempo. Después, claro, pero después, cuando se habla de eso, sobre eso están las versiones, por supuesto. Ahí está, es que esas son las versiones. De lo real no se puede decir nada, que es lo que para llega con el silencio de una manera magistral. Está en los silencios, en los intersticios de lo que se dice, ¿verdad? Y a mí me parece que en ese sentido, perdón, en ese sentido no es tan importante lo que dicen los personajes. Los personajes se muestran. Hay una escena al principio, antes de que venga la avalancha, donde están en la cinta esa que los transporta con los esquíes y toda esa historia. Él va la nena adelante, va él con el chiquito, con el hijo, y ella, la mujer, va atrás. Al nene se le caen los guantes, y él le dice a ella, levantalos. Él no hace ningún gesto para levantar esos guantes. La mujer se despatarra un poco con el esquí, con toda esa cosa incómoda, y finalmente termina levantándolo. Ahí ya está pintado el personaje de él. Sí. Es así. Bueno, pero también se podría pensar que ella, por ejemplo, está bien, justamente yo creo que es cierto que mínimas cosas son más reveladoras probablemente que muchas de las cosas que se dicen, o bien las cosas que se dicen revelan un problema
peculiar y las cosas, y las pequeñas acciones insignificantes, otro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ella, en todo caso, ¿no? Vamos a ver si uno tuviera que empezar a viviseccionar más microscópicamente, ¿por qué ella no reacciona inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la película, digamos, cuando viene la avalancha, se recompone la escena, se disipa la niebla, y ellos vuelven a sentarse, no sé si ahí, porque ahí el plano se corta, y presumimos que de nuevo, ¿no? Como decía Gloria, no, es inconclusivo en el sentido, no sabe cómo terminó ese desayuno o ese almuerzo. Acaban de pasar un momento tremendo y se vuelven a sentar, ¿no es cierto? Y después el plano termina ahí. Bien. Entonces, ¿por qué ella no reacciona ahí? Digo, y cuando digo eso, no lo estoy pensando en términos de interpelarla imaginariamente a ella. Digo, ¿por qué la película no propone que ella reaccione ahí? ¿Por qué pasa un montón de tiempo, o un tiempo bastante notable en la ficción de la película, hasta que ella, en la conversación con la pareja, empieza en inglés, como decía, y ahí dice, vos te escapaste? Por Como eso, perdón, Eduardo, sí. por eso me parece importante que en esa escena la que formula la pregunta es la hija. Es la primera vez que habla y dice, ¿dónde está papá? Y ella la manda a la hija a sentarse, que se calle la boca y se siente. Claro, en la Dice, escena sentate, verá. de la avalancha, decís vos. Sí, claro. Bueno, es la que todo el tiempo, ella, bueno, es cierto. Y también es cierto que los chicos son como detonadores de una especie de emergencia que verbalizan. Todos los demás mediatizan la emergencia porque son adultos y cómo vamos a ser tan ridículos de decir ¿dónde está papá? Más bien nos componemos y mañana armo el aparato y te digo, armo el aparato conjugal y te digo, vos sos un boludo que te escapaste. O sea, en lugar de reclamarlo en el sentido instintivo como hace la chica, que es inmediata, o la chica dice, antes de que se formule ninguna hipótesis de divorcio, ella dice, el chico dice, tengo miedo que se separen. Sí. Porque sí, yo lo que quería comentar es algo que me parece que se desprende un poco también del comentario que me encantó de ambos, que tiene que ver con el mensaje de la película en relación a la caída de todo esto que vos decías, Gloria, respecto de, bueno, el lugar del padre, digo, pero hay un mensaje que me parece maravilloso, que es que nadie se salva solo, ¿no? O sea que a partir del momento en que cae la ficción familiar y que queda clarísimo que este padre, digamos, no estuvo a la altura de las circunstancias y que la mirada de los hijos, etcétera, luego la avalancha esta, ¿no? Total, donde nadie digamos, donde lo que representa, creo yo, ese real ahí en la montaña y esto que Gaby planteaba también respecto del problema ético, es que hay un punto donde la película lleva las cosas a tal límite que en verdad ninguno de los personajes tiene, digamos, como se salva solo en sí mismo, sino que el mensaje va más allá del padre, de la madre, de lo que cuestionan los hijos, ¿no? Es la montaña y la sabiduría de la montaña, esa presencia, ese silencio, como decía Gloria, ¿no? Representado en esos sonidos sórdidos que de algún modo nos dice, nadie se salva solo. Eso es lo que a mí me gustó muchísimo de esta película. Y me haces pensar, tenés razón, es cierto, y además me haces pensar que esto es un disparate, porque es como si fuera una extrapolación total, ¿no? Supongamos que él rescata a los chicos. Supongamos que no pasa lo que pasó. Supongamos que él se levanta y en lugar de escaparse solo, se lleva a los chicos, ¿no? Y entonces, en el sentido de el abandono y todo lo que se le reprocharía, nada de eso ha sucedido. Sin embargo, todo lo demás sucedería. Todas las demás crisis pequeñas, mayores, menores, más banales, menos banales, que este detonante detonó, sucederían igual. No sé cómo se detonarían, pero digo, por eso creo que efectivamente hay las avalanchas son diversas, ocultas por estructuras muy sólidas que están preparadas para justamente afrontar cualquier supervivencia social a pesar de las avalanchas, ¿no?
Entonces, Es me parece... interesante eso, porque me remitís a la primera escena del, justamente, cómo venían antes de la avalancha. En Claro, esa conversación inicial que ella tiene claro, con la amiga, le sí. dice, él trabaja mucho, así que venimos acá para que él se centre en la familia. O sea, Claro, hay hay algo. algo ahí, ¿no? Claro. Ahora, imagínate una película donde la avalancha hubiera estado al final. La película te cuenta todas las situaciones que vimos, ¿no? Todas juntas. Y de repente termina con la avalancha. ¿No? Entonces vos decís, claro, el problema, la avalancha borra todo, pero sin embargo tenemos todo eso que no lo borra nada. Es lo mismo. La única diferencia que, bueno, sí, es reprochable el núcleo central energético, digamos, es que él abandonó a los hijos. Pero todo lo demás es casi igualmente catastrófico. La única, claro, por supuesto que no igual, pero digo, todas las demás cosas que se van viendo son catastróficas si lo vamos a equiparar con, por ejemplo, una lectura de una supervivencia conyugal o inclusive, te diría, de la institución matrimonial y también del patriarcado. Es decir, todas son una catástrofe, digamos, o más o menos, digamos. Entonces, Es interesante eso. También es interesante en eso, estaba leyendo recién en el chat, que dice Manuela del Campo, que la amiga de la protagonista, la que muestra un deseo más allá del ser madre, se queda es la que se queda en el colectivo. Sí, Es como tenés si razón, nosotros alguien se dijéramos, queda. ella, y todos dicen, se va a quedar, se va a quedar, y la que se queda es ella. Es decir, la que puede estar al lado de un hombre que no sepa conducir. Quiero decir que es la misma que le decía, bueno, yo tengo mis hijos, pero me vengo Claro, acá para que los hijos no me molesten. Y claro, se puede decir sí. lo que vos decís, pero también lo que yo digo. Y bueno, y a lo mejor me equivoco, le dice en un momento, a lo mejor es como, digo, ella es la que se queda. Sí, yo no me di cuenta de eso, que se quedaba Eh, ella. sí, que sí. aparte dicen en la película, se queda ella, se queda ella. Entonces, esa ella, que está ahí como de perfil, se la ve, es esta amiga, sí, sí. Esa es la amiga, no la jovencita de rulitos, No, es la amiga No. del comienzo, la que tiene la conversación sí, con ella, exacto. que un poco le... Sí, ok, Que sí. le Que se dice que hay algo más que ser madre, ¿no? sí, sí, sí. Acá hay una pregunta que levantó la mano Norberto. Sí, sí, Vivi, ¿vos querés seguir hablando? quería, Sí, ¿puedo hablar? ¿Se oye? Se dice sí. perfecto. Se oye perfecto. Bueno, la verdad que estos encuentros son, para mí, estupendos por la cantidad de visiones, ¿no? Claro. Que hay sobre un hecho estético como este, que me parece una película formidable. Quería puntualizar dos o tres cositas que se dijo. Creo que Gloria, cuando habló al principio, enfatizó un poco las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿no? Digamos, un lacaniano podría decir que esta película es la mostración clara de que no hay relación sexual, en absoluto. Que hay como una identificación de las mujeres y una identificación de los varones con los varones. Recién, por ejemplo, Eduardo se preguntaba, ¿por qué no reaccionó esta chica en el momento? Pero que toda la película está puesta en términos de que haya un público, que haya testigos de lo que digo. La chica, Eva, se potencia delante de un público, un jurado, un juicio, lo que sea, se potencia y dice las cosas más feroces que se puedan imaginar con respecto a una persona. Pero entonces, me parece que justamente ustedes hablaban muy interesantemente el tema del adentro afuera. Efectivamente, esta pareja habla de su intimidad afuera con el conserje y habla de su intimidad fuera de la cama, es decir, frente a otros. Y otros, como hablaba Freud, logran identificaciones, ¿no? La chica de rulitos, que es muy jovencita, rápidamente toma el discurso de Eva y habla defendiendo a las mujeres, por ella no sabe cómo es el barbudo que está al lado de ella, sin embargo, no se priva de decir cosas
absolutamente disparatadas, lo mismo que Eva, ¿no? Y después se preguntan, bueno, ¿por qué semejante reacción? No es para tanto, pero digamos, me parece brillante lo que dijeron de que nosotros somos los testigos de esta película, Sí. pero ojo, también entre los protagonistas hay testigos que van reaccionando fuertemente, como Sí. pueden. Quería decirles que digamos, por ejemplo, en el mundo del esquí hay una cosa muy clara, ¿no? Que es salir de pista. Cuando los dos hombres, agobiados por todo lo que dicen las mujeres de ellos, hacen un fuera de pista, es lo más peligroso que hay, pero no deja de ser un ritual varonil en el sentido de potencia. Nos quieren cagar la identidad, nosotros vamos. Claro. Hacer eso es de verdad peligroso en la montaña, ¿no? Pero ellos lo hacen. Y en ese momento, uno de ellos dice, es mejor gritar que una psicoterapia. Sí, Es decir, sí. una apelación a lo más corporal, lo que ustedes llamaron lo instintivo, porque efectivamente lo dialectizable o lo simbolizable va siendo agua, ¿no? Se requieren cosas mucho más drásticas. En lo que yo no estaría de acuerdo para nada es que al final todo sigue igual. A mí me parece que pasaron muchas cosas, pero muchas cosas. La pareja no se recompone para nada, cada uno va por su tema. Es decir, creo que sí que ocurrieron cosas. No nos olvidemos que ellos son noruegos o que son suecos. Los noruegos tienen otra forma de reaccionar que los latinos, pero han pasado muchas cosas, ¿no? Por eso se bajan del ómnibus, por ahí como una forma de defensa, porque el director del ómnibus, el padre o el que conduce, está fallido también. Está borracho, se cae, se va al precipicio. Entonces hay una mujer, esta misma Eva, que denuncia todo el tiempo la posición masculina que los hace bajar a todos, ¿no? Es decir, bueno, mil cosas. Agradezco mucho a este dispositivo, la película es formidable, formidable de todo tipo. No me parece que sea una película en la que no ocurren enorme cantidad de cosas. Sí, sí, ocurren y muchas. Desde ¿Ustedes que vieron ella se llama Eva también. Claro. Eva, nada menos, el nombre Eva, ¿no? ¿Ustedes vieron la otra película de este tipo? ¿Vieron The Square? No. Bueno, no, la película no hay tiempo de hablar ahora de la película, ni hace falta, no, pero se llama The Square porque tiene que ver con lo cuadrado, en el sentido de con la contención de un orden, ¿no? Porque el Square en la película, no importa contarla de toda, la película The Square es una obra de arte contemporáneo que se instala en una plaza aledaña a un museo, y hay todo un conflicto con la cuestión de la lógica teatral en una plaza, aunque sea en un cuadrado. Y después hay una situación donde en una cena de coleccionistas o de donadores del museo, un tipo que hace un show se excede pero como parte del show, ¿no? Y todos tienen un poco entre que aguantarlo y digamos, y tolerarlo, pero a su vez a punto están de reaccionar. No me acuerdo muy bien qué pasa, pero tiene que ver un poco con también la irrupción de alguien que rompe un código determinado, no del todo, pero tampoco lo respeta, y todos que están, señores elegantísimos que están ahí, y nadie se le ocurre ir a cagarlo a patadas al tipo, que se mete con las mujeres, es insultante y todo, pero el orden predomina hasta el momento en que prácticamente es insoportable. Eso por un lado. Y después, insisto que estoy contándola mal, y vale la pena verla porque es mucho más interesante la película de lo que yo la cuento. Después, en un momento dado, la jefa de prensa del museo emite una publicidad, no me acuerdo para promocionar qué cosa o para denunciar qué cosa, donde muere un chico y hay una especie de gran colapso ético acerca de la probidad o no de esa decisión, por más autorizada y por más justificada que esté por los discursos promocionales del museo, ¿no? Entonces, de nuevo, hay todo el tiempo una especie de cuestionamiento de roles establecidos y también de discursos muy estructurados, donde irrumpen comportamientos
que no se pueden sostener. En ningún plano se pueden sostener, ni siquiera en el plano de la tolerancia, ¿no? Pero todo el mundo es muy tolerante, ¿no? Entonces está todo el tiempo esta cuestión de una sociedad que se autorrecompone todo el tiempo, todos los días se está recomponiendo, pase lo que pase, digamos. En esta película no hay tolerancia precisamente, ¿no? Porque el discurso que emerge, tanto de Eva como de las otras mujeres, es feroz. Acá no hay nadie perdonado, por lo menos... No, tenés razón, pero ahora está bien, pero lo que, vuelvo a decir un poco lo que analizábamos antes, la intolerancia está en el plano del discurso, que es muy importante, por supuesto que sí, porque hay una violencia del discurso muy clara también, ¿no? Es decir, no podría no haberla, porque hay una batalla, hay una especie de batalla instalada en estos protagonistas. Batalla que tiene que ver con deudas de cada uno previas, que un poco se ven en los diálogos de la película, y situaciones específicas, y a su vez hipótesis de comportamiento futuro, porque el problema de la pareja es cómo vamos a seguir armando nuestra teatralidad a partir de ahora. Viste que Gloria señalaba muchas cosas, y ahora qué hace, como diciendo, bueno, hagamos un pacto de teatralidad. Es decir, ¿saben qué? Hagamos un discurso, un diálogo, para poder armar la siguiente escena. Por eso me parece que es importante la cuestión en todo caso, de cómo nos pareció de un modo u otro, lo que no pasa al final o lo que sí pasa al final. Sí, ese residuo, ¿dónde quedó? El residuo de lo que pasó, ¿dónde está? Es muy teatral, ¿no? Siempre hay una puesta en escena para que otros miren, juzguen, digan, adhieran o no adhieran. Por eso los 6 partes de la película son como actos, viste que son un poco como actos, ¿no? Primer día de esquí, segundo día de esquí. Hay como un teorema, ¿viste? El primer acto planteamos esto, el segundo acto planteamos esto otro, después, ¿viste? Y nosotros estamos ahí sacando una deducción, ¿viste? Hipótesis, tesis y demostración. Después, bueno, uno, qué sé yo. Bueno, Bueno, muy bien. Vamos a tener que ir cerrando. Sí, por supuesto. Claro. La verdad fue un gusto enorme Para mí también. recibirlos y escucharlos para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es muy estimulante, me encantó conocerlas y conocerlos. Muy bien, a mí también. Un gusto, ¿eh? Mucho gusto y nos vemos. Bueno, y nos vemos pronto, ojalá. Chao, Sí, gracias por la próxima. invitación. Adiós. Adiós. Chao, chao.